Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniceta Channel os voy a mostrar de cerca cómo hacemos el mantenimiento a un diferencial a bolas de los que utilizamos en los minicetas. Sabéis que vienen con un diferencial, los tracción trasera, los MR03 o MR02, vienen con un diferencial mecánico de plástico y que a la larga siempre lo sustituimos por un diferencial a bolas, generalmente pues son de metal, que tiene ajuste y tiene mantenimiento, hay que hacerle una cierta limpieza, hay que afinarlo. Pues bien, vamos a verlo de cerca porque muchos de vosotros nos habéis contactado por mail, a través de los vídeos, preguntando sobre esta cuestión. Vamos a verlo de cerca y luego lo comentamos. Aquí tenéis un MR03 actual, brushless con motor potente. Como veis ya lo equipamos con un diferencial a bolas, y es que aunque está este setup preparado para moqueta, y en moqueta hay muy buena tracción, el problema es que con motores muy potentes ni con buena tracción podemos sujetar bien el coche. Entonces con un diferencial a bolas nos va mucho mejor para poder dosificar esa entrega de potencia. A continuación os voy a enseñar un diferencial mecánico original. Este es el diferencial que viene con los coches de Kioso, que montan tanto la gama Miniceta Sport como la gama Miniceta normal, diferencial mecánico de plástico. A continuación os voy a mostrar diferenciales a bolas ajustables de varios fabricantes para que veáis pues que bueno, todos tienen una estructura muy similar, diferentes colores, diferentes terminaciones. Este por ejemplo podéis ver que lleva un eje aligerado, pero todos tienen la misma estructura. Pues bueno, el presor que aguanta el eje, la tuerca que va interior que nos sirve para apretar o aflojar el diferencial, y el propio diferencial cerrado con la corona, que es quien contiene las bolas dentro, los discos. Ahora veremos cómo está montado. También podéis ver versiones aligeradas del diferencial, incluso el plato redondo pues lo hacen en forma de estrella, tanto por delante como por detrás, para quitarle material y que sea más ligero. Finalmente os enseño este otro diferencial que sería equivalente al diferencial de serie, pero una versión actualizada, hecho en metal. Podéis ver pues cómo giran los engranajes dentro de este diferencial con una precisión increíble, pero que al igual que el diferencial original nunca patina. Son dos diferenciales mecánicos que traccionan siempre. Y pues bueno, cuando hay buena tracción va muy bien, pero cuando vamos pasados de potencia o no hay buen grip en la pista, no son recomendables. El material que necesitaremos para abrir nuestro diferencial, pues bueno, en primer lugar un destornillador de punta fina, plana, una llave Allen de 1.5 para quitar el diferencial. Utilizaremos un bote de limpieza, sabéis que son herméticos y que contienen una malla. Lo llenamos de líquido desengrasante, pues introduciremos en la malla los elementos que queremos limpiar, cerramos el bote hermético, agitamos y las piezas saldrán súper limpias. Siempre es bueno tener un trapo a mano y trabajar sobre una superficie blandita, porque si nos saltara alguna pieza no rebote y quede contenida en este caso en la alfombra. Y podéis ver aquí también la grasa que utilizaremos para lubricar el diferencial, grasa de Kioso en forma de gel, va muy bien esta grasa. Vamos a abrir el diferencial paso a paso y lo vemos. Este es el diferencial que vamos a abrir, diferencial a bolas, aligerado. Por supuesto, para quitarlo del coche hemos utilizado la llave Allen de 1.5, hemos quitado esta pieza, hemos quitado el diferencial de la bancada. Lo que pasa que luego para manipular el diferencial va bien tener esta pieza puesta, o sea que la volvemos a dejar colocada. Como podéis ver aquí en el frontal, para desarmar el diferencial necesitamos quitar este C-clip. Es un poco peligroso, ya sabéis que es una pieza que tiene la tendencia a salir disparada y a perderse en la inmensidad de nuestra habitación, o entrar en un espacio-tiempo diferente al que estamos, o en una dimensión diferente. Bueno, todas las piezas que nos caen se esconden de los humanos, ya lo sabéis. Interesante que os protejáis y que trabajéis con cuidado para que no se pierda. Con un buen destornillador sale fácil. Además, si la punta está imantada, pues mucho mejor, porque lo podréis sacar sin problema. Veis que queda cogido y no ha salido disparado. Ahora el diferencial ya está abierto.
O sea que tirando de la corona pues va a salir entero, aunque alguna de los elementos, si hay mucha suciedad, pues van un poco duros. La corona, los platos, aquí hay un rodamiento que tenemos que utilizar este destornillador para poderlo quitar también. Si no, lo ponemos boca abajo, apretamos bien y sacaremos todas las piezas. Ahí está. Y finalmente pues liberaremos el presor y por la parte baja podremos sacar la tuerca de apriete y la junta. Estos son todos los elementos que componen el diferencial, ¿eh? Aquí incluso podéis ver que no están todas las bolas cerámicas que tendría que haber, porque en algunos diferenciales lo que hacemos a la hora de prepararlos es quitarles algunas de las bolas. Eso modifica un poco el tacto del diferencial, es un poco más brusco, pero parece que gusta más, tracciona un poco más, bueno, va a gustos. Bien, si todos los elementos están bien, que en principio es lo que parece, podemos simplemente limpiarlo y volverlo a montar. Eso sí, hay un elemento que después de inspeccionar pues hemos visto que sería conveniente cambiarlo o al menos trabajarlo, y son los discos. Si os fijáis en estos discos, vamos a intentar hacer un plano más de cerca. Estos dos discos, en ellos se ve claramente el surco que ha ido haciendo pues las bolas cerámicas al pasar por el disco. Este surco hay que eliminarlo. De entrada con el dedo lo podemos tocar y ver si simplemente pues la superficie se ve fina igualmente, o si pues incluso podemos clavar la uña, ¿no? Si el surco es muy profundo hay que cambiar los discos. Si el surco es un poco profundo, pues con una lija muy fina podemos lijar los platos, pulirlos, el acto sería pulirlos, hasta que quitemos este surco y no lo veamos, con lo cual volveremos a tener el diferencial listo para funcionar. Esto se puede hacer un par de veces, normalmente después ya es mucho mejor cambiar directamente los platos y ponerlos nuevos. Ahora nos toca limpieza general, así que vamos a introducir todos los elementos, incluidos los discos. Pues bueno, imaginaros que ya los hemos lijado, no voy a hacer yo ahora el acto de lijar aquí porque podríamos estar un poco de tiempo, pero pues bueno, introduciremos todos estos elementos, incluidas las bolitas, cuidado que no se pierda ninguna, los dos rodamientos que componen el diferencial, la tuerca final. La goma esta no la vamos a introducir porque a lo mejor con alguno de estos desengrasantes quedaría dañada, el C-clip tampoco. Esta pieza pues si está sucia también, incluido el eje, si cabe dentro pues también. Cerramos el bote y agitamos un poco para limpiar. Ponemos un paño y vamos a sacar todas las piezas que hemos limpiado, con mucho cuidado de que no nos caigan y se nos pierdan. Vamos a ver. Aquí tenéis todas las piezas que componen el diferencial. En esta ocasión ya están limpias, ya están bien desengrasadas, bien secas, y ahora lo único que nos hará falta es volver a ensamblar el diferencial, lubricando algunas de las piezas que necesitan lubricante, como son los dos rodamientos. Utilizaremos el aceite para rodamientos Murasaki y la grasa de diferencial que os he enseñado para lubricar las bolas que van en la corona, ya sea pues las 10 bolas originales o 12, porque hay diferenciales que llevan 12, o pues si en este caso ponemos solo la mitad, pues la mitad. Vamos a montarlo poco a poco, os enseño el montaje y cómo vamos engrasando cada parte. En primer lugar cogemos la junta tórica, que pues la podemos limpiar con un paño, con agua por ejemplo, ningún producto que sea muy abrasivo. Colocaremos la tuerca también, sin apretarla demasiado, porque si no, no podríamos cerrar el diferencial. En el siguiente paso ya montamos esta pieza que ya lleva la rebaba
para encajar podemos montar este rodamiento, que es el que va, en este caso, dentro del diferencial, es mucho más grande que el otro, y antes de cerrarlo, pues es una muy buena oportunidad para lubricarlo con nuestro aceite para rodamientos, ¿eh? Ahora viene limpio, está seco, con lo cual le irá muy bien unas gotitas de Murasaki. Montaremos el plato inferior. Imaginaros, como os he dicho, que los platos ya están lijados y ya no tienen surco, ¿eh? El plato tiene un encaje. Veis que el plato no es de forma perfectamente redonda y que los soportes del plato también tienen este rebaje en esta zona, por ejemplo, de aquí, que es la que ensamblaremos, ¿eh? Eso hay que encajarlo para que quede bien plano. Para aguantar y sostener el diferencial, pues vamos a usar una de estas bases de trabajo de P&N Racing. Lo aguantaremos así y de esta manera podremos trabajar tranquilamente. Bien, el siguiente paso ya sería pues bueno, montar la corona. La corona va insertada en el rodamiento, ¿eh? Aquí la tenéis. Ahora montaríamos las 5 bolas que cierran el diferencial, pero para ello primero vamos a lubricar un poco las bolas. Más que poner un poco de grasa en la corona, lo que hacemos es poner grasa directamente sobre las bolas. Lo que hacemos pues es una operación muy sencilla. Cogemos las bolas en la palma de la mano, y las podéis ver las 5. Cogemos la grasa que os he enseñado antes de Kyoso, que viene a ser como un gel, y con el mismo destornillador ¿veis las bolas ahora mismo? Pues es como si las masajeáramos, ¿eh? Masajear las bolas, ya sé que suena fatal, pero es el mensaje que nos ha de quedar. Estamos masajeando las bolas de un diferencial. Podéis ver como todas ellas van cogiendo un poquito de esta grasa lubricante, pero ni mucho menos queda el diferencial colapsado de grasa, ¿eh? Que es lo que se busca con esta operación, que las bolas tengan completamente lubricada toda su superficie, pero sin dejar un exceso de grasa en el diferencial que luego hará que coja mucho más polvo, etcétera, etcétera. Bien, una vez ya están así, es muy fácil ubicarlas en su posición. Como están un poco pringosas de la grasa, pues bueno, las vamos dejando en el diferencial. En este caso van a ir en un agujero sí, un agujero no, puesto que no las ponemos todas. Y podéis ver cómo pues para nada ha quedado un diferencial grasiento, ¿eh? Que esto pues es un poco peligroso, ya os digo, por el hecho de que después este diferencial, si estuviera lleno de grasa, al girar escupiría la grasa, y eso pues hace que vaya mucho más sucio, se llene de pelos, de suciedad, y no actúe correctamente. El siguiente paso pues va a ser montar el otro plato con el otro disco, que esto ya lo podemos dejar más o menos ensamblado aquí, antes de ubicarlo en el diferencial. Tenemos que encajar las dos piezas. Vamos a ver si lo conseguimos. Se trata de girar una sobre la otra hasta que quedan perfectamente encajadas, ¿veis? Y una vez está encajada, pues bueno, aquí lo que podemos hacer ya también es ubicarle este otro rodamiento, el pequeño, que es el que quedará casi fuera del diferencial. A ver si logro colocarlo. Bien, si no, voy a intentar poner la pieza así. Y ahora insertar el diferencial. ¿Veis? Ahora está el diferencial montado. Lo que nos faltaría es ponerle el famoso C-clip aquí, peligrosísimo C-clip,
pero ya lo tenemos cerrado. No lo podemos inclinar demasiado porque nos podría caer todo otra vez, pero tenemos el espacio suficiente para en este plano que tiene el eje, pues poder insertar el C-clip. Vamos a poner el C-clip, que simplemente lo presentamos, veis cómo está hecho, y con la misma herramienta de punta plana o con unas pequeñas tenazas, pues se aprieta hacia adentro, ya está cerrado, ¿veis? Y ahora podemos apretar un poquito el diferencial y rodarlo. Ahora es interesante que ruede un poco, pero el tacto ya ha quedado afinado y podéis ver cómo trabaja el diferencial. Ahora ya solo nos quedaría montarlo en el coche. Podéis ver que no es una operación complicada esta de hacer el mantenimiento del diferencial, de abrirlo y cerrarlo, pero que sí requiere pues un poco de práctica, perderle el miedo y tener los elementos mínimos indispensables. No os apuréis, si están muy gastados los platos nuevos, porque se nota muchísimo en el tacto del diferencial. Y con las bolas, aunque no hemos hecho un seguimiento preciso, pues mirarlas con una lupa para ver si son perfectamente esféricas, son bolas cerámicas generalmente, los diferenciales como mínimo ya llevan todos bolas cerámicas, pero en el caso de que veáis que una de las bolas tiene problemas, que está un poco lisa, tiene una cara lisa, no es perfectamente esférica, pues va bien también sustituirlas y ponerlas nuevas. Un diferencial con bolas nuevas y platos nuevos tiene un tacto como si fuera nuevo. Si además la corona está en buen estado, que los dientes de la corona no están muy afilados y están bien, el diferencial está listo para volver a funcionar como iba cuando estaba perfectamente nuevo. Bien, nada más. Espero que os haya gustado este tutorial. Si tenéis alguna cuestión, os ha quedado algo en duda, pues nos preguntáis sin ningún problema. Podéis utilizar los comentarios de este mismo vídeo, dadle al me gusta si os ha gustado el tutorial, suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis y por favor difundidlo, podéis compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a muchos más aficionados al Mini Z. Nos vemos en siguientes vídeos.